Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y aquí estoy hoy fuera de casa porque había muy frío aquí en los Estados Unidos. Teníamos nosotros pues un rato de frío, ¿verdad? En el clima. Y bueno, yo quería venir porque ya está brillando el sol y me siente bien el sol. Pero yo me siento un poco pues feo, muy feo porque ayer estuve trabajando y me dañé, me golpeé mi cabeza. No solamente una vez, 2 veces. Y yo tengo aquí, me duele, donde yo lo pegué. Levantando sin ver y ¡pum! Pegué. Me dolió. Y me caí y me duele aquí la pata. Y estábamos nosotros moviendo mucha madera y dañé un poco mi tobillos, ¿verdad? Tobillo o tobilla, no me acuerdo. Entonces me duele todo y hace poco poniendo la mesa aquí, mi espalda, yo hice algo en mi espalda y tanto que duele. Entonces yo necesito pues descansar, estoy trabajando demasiado, pero como siempre quiero traer un sermón y yo quise traer el sermón de la semana a ustedes, ¿verdad? Porque es importante. Y no olvidé mi pizarra blanca, aquí tengo, ¿verdad? Que voy a usar. Pero quiero que empezamos en el libro de Actos o Hechos, capítulo 4. Y en esta semana yo vi algo en el televisor y también alguien me envió por correo electrónico, ¿verdad? Un enlace sobre esto y todo. Y cuando lo vi yo casi no pude creer. Pero yo dije, pues esto es algo que pasa, ¿verdad? Sí, eso sí pasa, porque ya estamos en los tiempos de la Biblia. Y según la profecía, hay que venir todo esto. Entonces, quiero hablar de esto, lo que yo vi en esta semana. Pero antes de comenzar, quiero darte el título. El título de este mensaje es, Predique el Evangelio mientras que puedas. Qué importante es predicar el Evangelio y debemos hacerlo mientras que todavía podemos, ¿ok? Entonces hay que predicar el Evangelio mientras que todavía puedes. Ahora, ¿qué vi en esta semana? Alguien me envió algo y era muy interesante porque en Israel están allí hablando de poner un ley nuevo. Y ellos quieren poner un ley nuevo prohibiendo, oiga bien, prohibiendo la prédica del Evangelio y hablar de Jesucristo. Y ellos dicen, si uno predica el Evangelio y si uno habla de Jesucristo, queremos ponerlo en la cárcel por lo menos 1 año. Ahora, esto es algo que están, pues, hablando, platicando de esto. No sé si van a lograr, no sé si esto será una ley o no. Pero qué interesante que quieren como una ley esto. Prohibido hablar de Jesús y predicar el Evangelio en Israel. Bajo la pena de 1 año, por lo menos, en la cárcel. Cuando yo vi esto, yo dije, wow, ya estamos otra vez en el libro de Actos o Hechos. Y casi es igual que pasó los apóstoles. Vamos a comenzar en Actos capítulo 4. Actos o Hechos 4, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, el que vosotros crucificasteis, al cual Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está de pie en vuestra presencia sano. Está hablando Pedro y Pedro dice a ellos, mire, yo sané otro por el nombre de Jesús. Y dice, versículo 11. Esta es la piedra que fue reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Ahora versículo 12. Oiga bien, versículo 12 es tan importante. ¿Cómo pueden ellos pasar una ley en contra del nombre de Jesús cuando el nombre de Jesús es poderoso? Es el poderoso nombre de Jesús. Mire lo que dice el versículo 14. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual es menester que seamos salvos.
Entonces, mire qué importante es. Y ellos quieren pasar una ley, pero no, ni pueden mencionar este nombre. Si esto pasa, vamos a tener problemas. Porque muchos cristianos aman a los judíos y quieren ser amigos con ellos y quieren apoyar. Pero ¿cómo podemos apoyar una nación que prohíbe la prédica de nuestro Señor Jesucristo? Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo, coraje de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y los conocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sano, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, mas les mandaron que se saliesen fuera del concilio y conferían entre sí, diciendo, ¿qué hemos de hacer a estos hombres? Porque de cierto un milagro manifiesto ha sido hecho por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Todavía, porque no se divulgue más por el pueblo, amanecémosles con amenazas que no hablan de aquí adelante a hombre ninguno en este nombre. Y llamándolos, les mandaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Estamos mirando algo hoy que pasó casi 2000 años atrás. Casi 2000 años atrás, los fariseos dijeron a los apóstoles, no, prohibido es hablar en el nombre de Jesús. No puedes predicar tu mensaje, tu evangelio. Hoy en día los judíos en Israel quieren lo mismo. Qué interesante, la Biblia es un círculo, ¿verdad? Y donde empezaba ya está casi terminado. La iglesia casi está terminada porque pronto viene el rapto y Dios va a trabajar otra vez con Israel. Mire lo que dice Pedro. Mas Pedro y Juan respondiendo les dijeron, juzgad, si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. Porque no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Como un cristiano, yo tengo un llamamiento de Dios. Yo soy ordenado como predicador, como ministro. Y si ellos pasan una ley que dice que no puedo hablar yo de Jesús ni predicar, yo digo, no, mi Dios dijo que esto es mi llamamiento. Esto es mi ocupación. Esto es mi profesión. ¿Cómo debo cambiar mi profesión? Porque tú dices. Yo he querido visitar a Israel y algunos 2 años atrás estábamos dispuestos a salir y ir, pero ya vino el COVID y no pudimos salir. Ahora yo ni sé si quiero ir a Israel, porque yo no quiero ir a un lugar donde no está, pues, bienaventurado mi Señor, donde no permiten a uno hablar de mi Salvador. Yo tengo que testificar de mi Señor, porque es mi Señor. Pero yo amo a los judíos, yo oro por los judíos. Y al principio yo estuve pensando, ¿cómo pudieron hacer esto? ¿Cómo pueden ellos hacer esto? Y yo recordé, ¿por qué hicieron antes? Porque muchos de ellos no quieren a Jesús y estamos muy cerca, según la profecía, de la venida del anticristo. Y la Biblia enseña que están ciegos ellos y que ellos van a aceptar al anticristo primero, antes que acepten Jesús. Entonces ya todo está, pues, en la Biblia y yo lo veo y yo digo, wow, pronto va a venir el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que sí. Entonces esto todo es según la Biblia y la profecía. Y yo te voy a explicar. Pero vamos a leer Actos o Hechos 5:37. Otra vez. Actos o Hechos 5:37. Está hablando uno de los fariseos. Y les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros acerca de estos hombres en lo que habéis de hacer. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que él era alguien, al cual se allegaron un número de varones como de 400, el cual fue muerto y todos los que le obedecían fueron disipados y vueltos en nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento y llevó mucho pueblo tras sí.
pereció también éste, y todos los que obedecían a él fueron dispersos. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. ¿Okay? A nada va a llegar. Mas si es de Dios, no la podréis deshacer. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y oiga bien lo que dice. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, habiéndolos azotados, oiga bien, les mandaron que no hablase en el nombre de Jesús, y los soltaron. Wow. Entonces, en Israel estamos mirando que ellos quieren decir, ni puedes hablar de esto. Lógicamente, ¿qué va a venir? Aún más van a dar amenazas. Aún más, si sigue esta ley, ya van a azotar los que predican de Jesús. Y hasta que van a poner en la cárcel. Estamos viendo una repetición del principio del libro de Actos o Hechos. Y ya vamos a verlo en nuestro día. Qué interesante, ¿verdad? Pero ¿qué tal? ¿Qué hicieron los apóstoles? Dijeron, ok, ya no vamos a hablar de Jesús. No, sufrieron con gozo. Mire lo que dice 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de que fuesen tenidos dignos de padecer afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Si los judíos pasan una ley en contra de predicar el evangelio y hablar de Jesús, ¿sabes qué va a pasar? Muchos van a ir en casas y hablar de Jesús, como pasó en aquel entonces. Y va a crecer el cristianismo, como crecía en aquel entonces. Entonces no es muy sabio pasar esa ley, porque hoy en día muchos cristianos quieren ser amigos de los judíos, amamos a los judíos, porque quieren entonces los judíos pasar una ley contra los que los aman más. No entiendo. Miramos aún más en Actos o Hechos 18, Actos 18, versículo 8. Aún más, mire lo que dice, Actos 18. Leyendo versículo 8 hasta 12. Y Crispo, el príncipe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y fueron bautizados. Ellos prohibieron, ¿y qué pasó? Siguieron y crecieron. Creció el cristianismo. Entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno te acometerá para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se quedó allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Cuando prohibieron en aquel entonces, Dios levantó otros predicando y creció el cristianismo. Pero mire lo que dice Actos o Hechos 23. 23:12. Miramos a algunos judíos con odio contra el evangelio. Y versículo 12 dice, y cuando fue de día, ciertos de los judíos se juntaron y se comprometieron bajo maldición, diciendo que ni comieron ni beberían hasta que hubiesen matado a Pablo. Y eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales vinieron a los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y dijeron, nosotros hemos hecho voto debajo de grave maldición, que no hemos de gustar nada hasta que hayamos matado a Pablo. Bueno, más y más y más. ¿Mataron a Pablo? Claro que no. Ellos, imagino, murieron de hambre. Pero mire la violencia. Mire, ahora quieren matar a uno que predique el evangelio. Yo espero que nunca miramos esto de nuestros amigos en Israel, que ellos quieren no solamente prohibir a los cristianos y ponerlos en la cárcel y aún matarlos, pero espero que ellos ni empiezan en esto. Porque en aquel entonces había mucho odio en contra del evangelio. Mire lo que dice Pablo en Actos 18, versículo 5. Actos 18 y versículo 5. Dice 5 y 6. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo era constreñido
en espíritu testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Mas oponiéndose y blasfemando ellos, les dijo sacudiendo sus vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo estoy limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y el apóstol Pablo fue a los gentiles, porque muchos de los judíos rechazaron a su Mesías. Romanos capítulo 11. Ahora, oiga bien lo que pasó. A ver si explico bien. Los judíos rechazaban a su Mesías. Dios llamó a Pablo a predicar aún más a ellos. Aún más rechazaban. Entonces Pablo dijo, ok, si tú no quieres el Evangelio, si tú no quieres la salvación y vida eterna, si no quieres a Jesús, yo voy a los gentiles y yo predico a los gentiles. Por esto, hay algunos que dicen que son cristianos, que dicen, y Dios ya no quiere nada más con los judíos. Ya está terminado con los judíos. Todas las promesas a Israel ya ha dado a nosotros la iglesia. Esto no es lo que la Biblia dice. Esto tampoco creo yo. Porque yo leo lo demás de Pablo. Y Pablo dijo, por esto Dios terminó por un rato con los judíos. Pero Él va a trabajar con ellos otra vez. Dios no está terminado con los judíos. Déjame, perdón, mi espalda duele tanto. Quiero mostrarte, ¿verdad?, lo que la Biblia enseña, porque la Biblia enseña dispensaciones. Aquí está Jesucristo. Murió. Empezó los apóstoles predicando solo a Israel. Israel rechazó, entonces fueron a gentiles. Y miramos de allí hasta acá, hasta el rapto, aquí el rapto, la flecha por arriba, predica a muchos gentiles. Y la mayoría de los que aceptaron eran gentiles. Un judío todavía puede ser salvo, puede aceptar el evangelio, pero muchos judíos rechazaron. Viene el rapto, ¿y sabes qué pasa? Cuando viene el rapto y quita a Dios la iglesia, trabaja Dios otra vez con Israel. Y Pablo nos enseña en la Biblia que Dios va a trabajar otra vez con Israel y que no terminó con su pueblo, con su nación. Ok, quiero que veas tú esto en Romanos capítulo 11. Mucho viento hoy, fíjese. Romanos capítulo 11, versículo 1 y 2. Pablo nos enseña, pues claramente, ya no terminó Dios con los israelitas. Ya no terminó Dios con la nación de Israel. Es nación otra vez, desde 1948. Era gran milagro que casi 2000 años pasaba y no había nación. Y ahora Israel es nación. ¡Qué bendición! Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Mire lo que dice Pablo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No lo permite Dios, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis lo que dice de Elías la Escritura, como ruega a Dios contra Israel, diciendo? ¿Ok? Estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Dios dio grandes promesas a Abraham hasta el fin de tiempo. Solamente puede cumplir Dios sus promesas si Él trabaja con Israel otra vez. Pero mire lo que dice, versículo 11. Digo pues, tropezaron de tal manera que cayesen, no lo permite Dios, mas por el tropiezo de ellos vino la salvación a los gentiles. Hoy podemos ser salvos nosotros gentiles, para que fuesen provocados a celos. Y si la caída de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, cuanto más la plenitud de ellos. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto a la verdad yo soy apóstol de los gentiles, mi ministro glorifico, Pablo, el apóstol a los gentiles, por si en alguna manera provocase a celos a los de mi carne e hiciese salvos a algunos de ellos. Ahora vamos a leer 25. Lo que está pasando, hoy en día los judíos son ciegos. No vean quién es en verdad su Mesías. Y su Mesías era Jesús. Porque todavía están ciegos, por esto están así. Queremos pasar una ley en que nadie puede hablar de Jesús, porque no creímos que Jesús es el Mesías. Y no queremos que nadie predique el Evangelio. Es porque son ciegos. Algún día, abiertos serán sus ojos.
pero ahorita están ciegos. Y Pablo nos enseña esto en versículo 25 y adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis de este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que la ceguedad en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrada la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvos, como está escrito, vendrá de Seón el libertador, y apartará de Jacob la impiedad. Entonces algún día Dios va a salvar toda la nación de Israel. Ahorita no. La Biblia enseña que ellos van a aceptar primero el anticristo, van a fijar, él no es correcto, y después van a aceptar el Cristo verdadero, Jesús. Y la Biblia enseña que van a venir 2 testigos que van a explicar a ellos, mire, tu Mesías era Jesús. Poco más voy a leer de aquí. Y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Yo no tengo judíos como enemigos. Yo no veo al judío como mi enemigo. Yo amo a los judíos. Yo digo, mire, ellos son mis amigos porque son gente de Dios, llamados de Dios. Promesas de Dios dado a ellos. Son los escogidos de Dios. Pero pobrecitos ya son ciegos, no vean quién era su Mesías. Negaron su Mesías como una nación en tiempos atrás. No son mis enemigos, pero ¿qué dice la Biblia? Enemigos en cuanto al evangelio. Ellos odian la prédica de Jesús, odian escuchar que su Mesías era Jesús. Esto es porque ellos están diciendo que quieren ser enemigos de nosotros. Pero como un cristiano, yo los veo como amigos. Y yo oro por ellos, amo por ellos, quiero apoyar a ellos. Y yo veo que ellos son ciegos, como dice la Biblia. Ahora, Dios no terminó con Israel. Vamos a Jeremías 30 y versículo 7. Jeremías 37. Y quiero explicar bien. Algunos me preguntaron, ¿por qué está pasando esto, Roberto? ¿Por qué Israel quiere prohibir la prédica de Jesús y el Evangelio dentro de sus términos? Es porque ya estamos muy cerca del rapto y estamos muy cerca del tiempo de la tribulación, la dispensación de la tribulación. La Biblia lo llama el tiempo de angustia para Jacob. Jeremías 37 dice, ay, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. También de angustia para Jacob, mas de ella será librada o salvada, como dice en inglés. Será salvo Israel. Así enseña la Biblia, ¿ok? Déjame explicar en mi pizarra blanca aquí. Mi espalda duele, lo siento. Aquí, Israel. Vino Jesucristo a Israel cuando había una nación. Llegó a Jerusalén. Había una profecía aquí atrás dado a Daniel. 490 años. De esta profecía, 483 años habían pasado cuando llegó Jesucristo. Entonces pudieron aceptar su Mesías. Y allí en aquel entonces terminaré los 7 años. Pero ellos rechazaron a su Mesías. 3 veces rechazaron los judíos a su Mesías. Vino Juan Bautista, enviado por el Dios Padre. Y ellos, los fariseos, ni quisieron ser bautizados por él. Rechazaron a Dios Padre. Dios Hijo, Jesús, vino. ¿Y qué pasó? Los fariseos dijeron al pueblo, crucifícale, crucifícale, grítalo, crucifícale. Y ellos gritaron, crucifícale. Rechazaron su Mesías, Dios el Hijo. Leímos el libro de Actos o Hechos, capítulo 7, rechazaban a la prédica de Esteban. Cuando Esteban dijo, ¿por qué rechaces el Espíritu Santo? Apedrearon a él, rechazaron el Espíritu Santo. Rechazaron Dios Padre, rechazaron Dios el Hijo, rechazaron Dios el Espíritu Santo. Por esto cambió todo. Y vino el apóstol Pablo. ¿Ok? Cuando empezó predicando quién era. Y déjame poner aquí. ¿Quién era? Y los judíos tenían que creer quién era Jesús. Y algunos de los judíos creyeron quién era
que Él era el Mesías. Ahora tenemos que creer en lo que Jesús hizo. Lo que. ¿Por qué 3 veces rechazaban a su Mesías? Dios cambió un poco el mensaje. Y el mensaje cambiado era no solo creer que Él era el Mesías, hay que creer en lo que el Mesías hizo para ser salvo. ¿Ok? Yo lo explico, ¿verdad? Si puedo. Pero primeramente quiero leer los versículos del Nuevo Testamento que enseñan que Jesucristo es en verdad el Mesías. Mire a Mateo capítulo 1. Mateo 1:16. Mire lo que dice. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. El Cristo. Mire a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 25. Aquí está Jesús y aquí está una mujer hablando con él. Y versículo 25 dice, dícele la mujer, yo sé que el Mesías ha de venir, el cual se llama Cristo, ¿ok? Cristo y Mesías, lo mismo. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús, yo soy que hablo contigo. Jesús dice, yo soy el Mesías. Muchos judíos hoy en día niegan esto, no quieren escucharlo, pero es lo que la Biblia dice. Y debemos ser libres, predicarlo, porque es verdad. Pero ellos están así, no quiero escuchar. Mateo 16, versículo 15, díceles él, pero vosotros, ¿quién decís que yo soy? Es Jesús preguntando. Pregunta a Jesús. Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y respondiendo Jesús les dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, claramente la Biblia enseña que Jesús es el Mesías. Pero ¿sabes qué? Los judíos rechazan este mensaje. En un momentito yo te voy a mostrar algunos versículos en que Jesús habla diciendo que ellos van a aceptar el falso Mesías antes que aceptar a Él. Todo esto está en la Biblia. Podemos ver por la profecía de la Biblia lo que va a venir. Y por esto miramos el por qué los judíos ahora quieren prohibir la prédica de Jesús y el Evangelio. Todo es según la profecía de la Biblia. Pero tenemos quién era y lo que. ¿Cuál es la diferencia? Pues tenemos uno que se llama Pablo. Y muchos hasta hoy ni entienden por qué el Pablo está en la Biblia. Pablo está en la Biblia porque los judíos rechazaban a su Mesías. Y porque ellos rechazaron su Mesías, Jesús dijo, Pablo, venite, yo te voy a revelar más. Antes predicaban que yo era Mesías. Ahora que rechazaron este mensaje, quiero que tú vas a los gentiles para predicar esto. Y mire lo que dice. Gálatas 1:11. Empero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre, porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Por revelación de Jesucristo. Jesucristo reveló a Pablo algo para predicar. ¿Y cuál era? El evangelio. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 1 al 4. Esto era el evangelio que Dios dio al apóstol Pablo. 1 Corintios 15, 1 al 4. Y ahí leímos. Pero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual, asimismo, que dice más adelante, sois salvos. Somos salvos por este evangelio que Jesús dio a Pablo. Y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces el evangelio es muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Hay algo que falta. Miramos a Pedro y Juan y los apóstoles. Ellos dijeron, predicando en su prédica, mataste a su Mesías. Él murió, fue sepultado, pero gracias a Dios resucitó. Y tú quieres creer que Él era el Mesías. Esto fue la prédica de ellos.
¿Cuál era la revelación a Pablo? Porque la Biblia dice que algo fue revelado a Pablo. ¿Qué es? ¿Qué fue revelado a Pablo? ¿Qué era diferente que predicó Pablo? Dice, por nuestros pecados. No solamente creer que Jesús es tu Mesías, hay que entender que como Mesías, Él murió en la cruz, derramó su sangre, y por medio de confiar en Él y en su sangre, tú puedes ser salvo. Esto se llama justificado por fe. Quiero mostrarte en el libro de Actos o Hechos esto que es la revelación de Jesús a Pablo. Actos 13, 38 y 39. Seaos pues notorio, varones hermanos, que por este os he predicado remisión de pecados. Por Jesús, no por guardar la ley, por la fe. 39. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que creyere. Entonces la prédica de Pablo es justificado por fe, no por obras. Y su mensaje cambió el mundo en su día. Muchos aceptaban a Cristo como su Salvador por fe en la sangre, fe en lo que Cristo hizo para salvarlos. Y fueron justificados por fe. Cambió el mundo en aquel entonces. Miramos otra vez ese mensaje predicado y cambió todo el mundo. Bajo la prédica de uno que se llamaba Martín Lutero. Martín Lutero estaba leyendo el libro de Romanos y él dijo, mire, ahí está, dice justificados por fe. Y él empezó a apartar de su iglesia falsa que predicó por obras. Y esto comenzó la reforma. Un avivamiento que era justificados por fe y no por las obras. Y cambió todo el mundo otra vez. Muy fuerte el mensaje de Pablo. Puede cambiar hasta el mundo. La Biblia dice que somos justificados por tres cosas. Justificados por la gracia, Romanos 3:25. Justificados por fe, Romanos 3:28. Y justificados por la sangre, Romanos 3. Romanos 5, versículo 9. Por esto, yo siempre quiero ir a Romanos 3:25. Si somos salvos por la fe, justificados por la gracia de Dios, por nuestra fe, ¿fe en qué? Fe en la sangre de Cristo. Por esto Romanos 3:25 dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Somos salvos por la fe, no por las obras. Así es lo que Dios dio a Pablo para predicar. Ahora puedes ver por qué Israel ahora quiere prohibir esta predicación. Es que ellos están mirando por su Mesías. Y si tú estás estudiando y escuchando todo lo que dice en Israel, todos en Israel están diciendo, ya es tiempo que venga el Mesías, estamos esperando el Mesías, ahora va a venir nuestro Mesías. Y nosotros cristianos digamos, no, ya vino, y Él es Jesús. Y si viene al rapto para nosotros, hay que aceptarlo. Y ellos dicen, no, esto no podemos aceptar. Y ellos hasta quieren prohibir este mensaje. Porque ellos, como nación, rechazaron el Mesías verdadero. Ahora entonces ellos quieren aceptar un Mesías falso. Y Cristo Jesús, hasta Jesús mismo dijo, esto sí pasará. Vamos a Marcos 13. Marcos 13, 21, 22. La Biblia dice que cuando viene el rapto, inmediatamente después viene el anticristo y los judíos van a aceptar como el Cristo verdadero. Y no es. Marcos 13, 21, mire lo que dice. 13, 21 dice, y entonces si alguno os dijere, he aquí, aquí está Cristo, o he aquí, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Cristo Jesús es Dios manifestado en la carne. Y Él profetizó todo. Y Él dijo todo lo que ha de venir. Y Él nos enseñó de todo esto. Y ahora tenemos el libro de Revelación. Y según el libro de Revelación, ¿sabes qué va a pasar?
algo interesantísimo. Van a llegar en este mundo 2 testigos. Y voy a explicarte según la profecía de la Biblia. Uno tiene que creer en dispensaciones. Sin dispensaciones nadie va a entender lo que va a pasar. Pero la Biblia habla de dispensaciones. 4 veces en la Biblia menciona dispensación. La iglesia está aquí porque Israel rechazó su Mesías. Dios dio tiempo para gentiles aceptar. Cuando viene el rapto, la iglesia sale y Dios va a trabajar otra vez con Israel. La Biblia dice que será 7 años este tiempo que se llama la angustia de Jacob o la tribulación. Y la Biblia habla de 2 testigos que van a llegar después del rapto. Y estos 2 testigos van a venir y predicar. Y van a predicar a los judíos quién es el Mesías. ¿Y sabes quién es? Es Jesucristo. Vamos a Revelación capítulo 11. Mucho viento hoy, lo siento. Revelación capítulo 11, mire lo que dice. Y fueme dada una caña semejante a una barra, y el ángel se puso de pie diciendo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo miras porque es dada a los gentiles, y pisarán la santa ciudad 42 meses. Okay. Primeramente, la Biblia claramente enseña que será reedificado el templo de los judíos. Como tenía su templo en el tiempo de Jesús, van a tener otra vez en el futuro otro templo. Sin duda, la Biblia profetiza eso, y vamos a ver, pronto van a poner. Pero cuando lo tienen y están adentro por 3,5 años, también alguien, 2 en realidad, van a venir a predicar, que se llaman los 2 testigos. Y yo daré poder a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestido de cilicio. Eso es 3,5 años. Estos son las 2 olivas y los 2 candeleros que están de pie delante de Dios en la tierra. Habla de esto en el libro de Zacarías, si no me equivoco. Y si alguno, oiga bien, Israel quiere poner esa ley. Nadie puede hablar de Jesús ni el Evangelio, o va a la cárcel por 1 año. Si ponen esa ley, no importa. Cuando vienen 2, la ley no pueden tocar. La ley no puede tocarlos. Oiga bien lo que dice. Y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiere dañar, así es necesario que él sea muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueve en los días de la profecía, y tienen potestad sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga todas las veces que quisieron. Israel, si estás escuchando, no debes pasar esa ley, porque tú estás pensando, y no van a hablar más los cristianos de Jesús, porque no queremos escuchar de Jesús. No importa. Al instante que viene el rapto, vienen 2 testigos predicando de Jesús. Y tú no puedes tocarlos, o ellos van a llamar del cielo fuego. Y fuego va a caer del cielo sobre tu cabeza. No importa tu ley, Dios tiene sus testigos. ¿Quiénes son los 2 testigos? Moisés y Elías. ¿Sabía esto? En Mateo capítulo 17 miramos que ellos sí aparecieron a Jesús cuando Él estaba. Pero el último libro en el Antiguo Testamento es el libro de Malaquías. ¿Y sabías tú que Malaquías dice que Dios prometió enviar Elías otra vez a Israel? Malaquías 4:5. Y aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día del Señor grande y terrible. Entonces sí va a llegar. Bueno, yo estuve en una cena de los judíos en la Pascua. Cuando ellos toman la Pascua, su cena se llama el Seder en hebreo. Y yo tenía una novia en aquel entonces y me invitó, porque habían invitado a ella, y ella dijo, ¿puedo traer mi novio también? Oh, claro. Y yo fui a esta cena de una familia judía. Y ellos estaban haciendo su cena, y ellos tomaron vino y pusieron en una copa, y salió la mujer. Y puso la copa allí en frente de la casa, afuera de la puerta.
Y yo pregunté, ¿por qué? ¿Por qué hiciste tú esto? Por Elías, me dijo. Y yo dije, ¿qué? ¿Para quién? Para Elías, me dijo. Porque nosotros creemos, dijo ella, según la profecía en Malaquías, que algún día Elías va a regresar. Y nosotros siempre pongamos, es nuestra costumbre, pongamos ahí para que venga él. Entonces los judíos creen que va a regresar Elías. Yo creo que Elías será uno de los dos testigos. También menciona en este pasaje Moisés. Moisés representa la ley y Elías representa profetas. Entonces la ley y los profetas otra vez visitarán a Israel, según la palabra de Dios. Y ellos tienen que escuchar la prédica de los dos. Y no solamente esto, no voy a leer, pero puedes ir tú a Revelación 14, versículo 6. La Biblia dice que en esta dispensación, después del rapto, en aquel tiempo de la tribulación, va a venir el ángel en el cielo predicando otro evangelio, otro que tiene Pablo, diciendo hay que temer, temed se llama, ¿verdad? Y entonces 3 testigos, podemos decir. Y ellos no pueden poner en la cárcel o callar un ángel en el cielo, ¿verdad? Entonces es interesante, ellos quieren poner una ley. Cristianos no pueden hablar de Jesús ni predicar su evangelio aquí en Israel. No importa, Dios va a tener sus testigos. Y viene el rapto, salgamos nosotros cristianos y Dios va a poner por 3.5 años Moisés y Elías. Y van a decir, Jesús, 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 Jesús. Y nadie lo puede tocar. A un ángel en el cielo va a salir y ellos no pueden callar el ángel. La Biblia dice, en la boca de 2 o 3 testigos sea establecida la cosa. Entonces, yo no tengo miedo de esa ley, de los judíos. Pero yo pienso que está enseñándonos que estamos muy cerca del rapto. Y yo puse este sermón, el título, Predique el Evangelio mientras que puedas. Porque pronto va a venir el Señor Jesucristo. Y si tú no has predicado el Evangelio antes, ya es tiempo. Ya es tiempo de predicar el Evangelio. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, y yo me termino. Mucho calor tiene este sol, ¿verdad? Y me gusta venir y predicar, porque cuando yo estoy en el sol por mucho tiempo, más rubio mi pelo, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? 2 de Timoteo 4, versículo 1 hasta 5, son versículos que me gustan mucho, especialmente mientras que estamos mirando lo que está pasando en el mundo. Y qué raro que Israel ahora quiere pasar una ley en que ellos dicen, nadie predique de Jesús ni el Evangelio o va a la cárcel por 1 año. Ahora, yo no sé si van a lograr y pasar esa ley o no, pero es interesante que todo el mundo está hablando de eso. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué debemos hacer nosotros cristianos? Pues lo mismo que los apóstoles. Si ellos dicen, no puedes predicarlo, hay que predicarlo. Pero me van a meter en la cárcel, ¿qué importa? Ahora tengo ministerio en el cárcel, puedo predicar a los prisioneros, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? ¿Ponerme en la cárcel 2 veces? Ya estoy encarcelado, ya voy a hablar de Jesús, si esto me pasa. Pero dice, requiero, 2 de Timoteo 4:1, requiero pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación en su reino. Predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En tiempo, fuera de tiempo, hay que predicar. ¿Qué tal si pasan una ley en tu país? Igual. Y ahora tu gobierno dice, no puedes predicar de Jesús. Bueno, la Biblia dice que sea en tiempo o fuera de tiempo, hay que hacerlo. Porque eso es lo que Dios quiere, que predicamos el Evangelio. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oído, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y así apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Tú, por tanto, vela en todo, sufre aflicciones, haz obra de evangelista, cumple bien tu ministerio. Aunque que dicen, no debes hacerlo, la Biblia dice, no, tenemos que hacerlo. Dios nos da galardones en el cielo cuando predicamos la palabra de Dios. Pienso en Pedro
Y como ellos amanizaron a Pedro, diciendo, no, no debes predicar, hasta que pusieron en la cárcel el apóstol Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Actos 5:29. Y respondiendo Pedro y los otros apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Como le digo, ¿verdad? Yo nunca fui a Israel. Yo quería ir. Ahora yo no sé si puedo ir. Si pudiera ir a Israel yo. ¿Por qué? Si ellos tienen una ley que dice que yo no puedo hablar de mi Señor. Yo voy a hablar de mi Señor mientras que puedo. Y aún más. Muchos me han contactado diciendo, don Roberto, yo quiero galardones en el cielo, pero tengo miedo a hablar de Jesús. ¿Qué debo hacer? Bueno, hacerlo mientras que puedas. Porque ya estamos viviendo en un tiempo, en el mundo, en que miramos a una nación diciendo, queremos prohibirlo. Hasta la nación de Dios, Israel, y quieren prohibir la prédica del Evangelio de Jesús. Qué raro. Te doy consejo, predicar, dar el Evangelio. 1 Corintios 15, 1 al 4. Romanos 3, 25, por la fe en su sangre. Es menester que predicamos. Pienso que estamos muy cerca del rapto. Cristo viene. Y cuando Él viene, ya no oportunidad tenemos, ya no. Ya estamos fuera de tiempo, porque ya no estamos. ¿Cómo predicamos si no estamos? Ya es tiempo. En la tribulación, Dios tiene a quienes van a predicar. Pero debemos orar por Israel, porque ellos están engañados, están ciegos, como le digo, ¿verdad? No vean. Y debemos siempre orar que ellos puedan ver quién es en verdad su Mesías. Pues Dios te bendiga. Gracias por todo. Nos vemos en el otro domingo. Adiós.